Bueno, queridos patitos, como hemos estado los últimos días sobre la financiación autonómica, ahora vamos con otra alternativa de financiación, la petición de un concierto económico para Cataluña. Te deja el autor de esta obra canónica de 3122 páginas, Pedro Luis Urete Santa Marina, sobre el sistema de concierto, claro, porque Pedro Luis es una de las tres personas que asistió a aquella reunión en la que se formuló esa propuesta y Cataluña tuvo la posibilidad hace 34 años, dice, en el año 2015, porque fue en 1980, es decir, hace 43 años, estamos en 2023, de contar con un concierto económico y con un modelo de determinación del cupo similares al vasco, alternativa que no se aceptó por argumentos que entonces consideraron sus rectores como totalmente lógicos y racionales. Por tanto, 10. Los intentos para corregir el grave error de 1980 que ya hemos comentado en un vídeo anterior. Décadas después, cuando estaba absolutamente claro que el sistema concertado comenzaba a dar resultados óptimos a una comunidad autónoma muy bien gestionada como la vasca, la posición catalana varió decisivamente. La petición de contar con un modelo de financiación similar al vasco se puso sobre la mesa. La historia de esta evolución es muy larga, pero creemos que se resume muy bien en las palabras del entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, con motivo de la presentación de lo que sería un nuevo modelo de administración tributaria para Cataluña, sobre la cual hablaremos un poquito más adelante. El 27 de julio de 2015, el presidente señaló textualmente: si no tenemos una hacienda propia, ha sido por errores propios. Y cuando se ha intentado corregir, nunca se ha encontrado la mínima comprensión del Estado para que Cataluña tenga un sistema de financiación diferenciado y una hacienda propia. El señor Mas precisó que tras el Estatuto de 1979, en el cual se señalaba que la financiación pública de Cataluña debía de ser una media entre su población y su aportación al PIB del Estado, un hecho que, según el presidente, nunca se cumplió, llegó el Estatuto de 2005-2006, con el que se intentó corregir el error de la hacienda propia, si bien las rebajas de Madrid hicieron fracasar el intento nuevamente. El presidente de la Generalitat recordó en aquel acto que la hacienda catalana fue uno de los grandes caballos de batalla en las negociaciones con el entonces presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, además del hecho de hacer constar que Cataluña se consideraba una nación. Continuando con la descripción de los hechos acontecidos, el señor Mas intentó indicar que posteriormente llegó otra rebaja tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Una vez dictada la misma, y anuladas las posibilidades del Estatut, Cataluña planteó entonces abiertamente la necesidad de contar con un modelo de financiación similar al vasco, que se denominó, para diferenciarlo del concepto económico, pacto fiscal. Señaló en aquel acto el señor Mas que dicho pacto lo planteamos para corregir el error que nosotros mismos habíamos cometido. El golpe de puerta a esta aspiración fue muy grande. A partir de aquí la historia es conocida y no hace falta que insista. A partir de aquí, lo conoces muy bien, de aquella aspiración surgió el deseo abiertamente planteado y que todavía no ha sido satisfecho de declararse independiente del Estado español. Como continuación a estas manifestaciones del presidente de la Generalitat, podríamos añadir otras también muy sustanciosas de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, realizadas el 2 de agosto de 2015. La señora de Gispert aprueba que dota de razón a la actual reivindicación soberanista del gobierno catalán es que el independentismo hace 10 años suponía el 15% de la población y hoy alcanza el 47%.
declara como razón fundamental de esta evolución hacia aspiraciones mucho más ambiciosas que las de contar con un pacto fiscal, que si el gobierno nos hubiese tratado bien, como corresponde a una comunidad histórica como Cataluña, estoy convencida de que en este momento no estaríamos hablando de lo que hablamos. La señora Gispert en aquellas declaraciones recordó también cómo el expresidente Pascual Maragall lo intentó con el estatut que tumbó, como señalaba también el presidente Mas, un tribunal constitucional que en ese momento estaba deslegitimado. Lo intentó también Artur Mas con el pacto fiscal, se continuó con la defensa del derecho a decidir, se planteó una ley de consultas, se celebró un referéndum no vinculante el 9 de noviembre de 2014 que fracasó tras los diversos intentos para pedir la competencia y poder convocar dicho referéndum. La señora Gispert concluyó señalando que cuando al otro lado solo tienes una pared de hormigón, a la fuerza un pueblo como Cataluña, que es luchador, ha perdido muchas guerras, pero que se ha levantado, llega a un punto que dice, hasta aquí hemos llegado. Como puedes ver, por lo tanto, el planteamiento de Cataluña de un pacto fiscal similar al concierto económico tenía un calado muy profundo y su rechazo potenció fortísimamente, como acabas de leer a la señora Gispert, el deseo de independencia de Cataluña. Esto no deja de ser sorprendente desde la perspectiva vasca, en la que, en opinión de Pedro Luis, el concierto es muy poco valorado por la población de Euskadi, cuestión que hemos tratado en otro punto de este libro, que resulta extremadamente preocupante por la falta de visión que supone. Solo faltaría que después de lo que costó la recuperación del concierto económico para Vizcaya y Guipúzcoa y la actualización del de Araba, cometiéramos, por emplear la misma expresión que utilizó en el acto que se ha señalado anteriormente el presidente de la Generalitat, un gran error cuyas consecuencias ha pagado Cataluña durante muchos años. 11. Las fuerzas económicas catalanas apoyan decididamente un pacto fiscal para Cataluña. La propuesta de un concierto económico para Cataluña tuvo y sigue teniendo un fuerte apoyo empresarial y de hecho se está poniendo permanentemente sobre la mesa. Como contraposición a los crecientes planteamientos soberanistas de los partidos políticos catalanes y de la propia Generalitat. Así se puso de manifiesto desde la patronal catalana con motivo de la convocatoria de la consulta ciudadana sin valor legal, celebrada el 9 de noviembre de 2014, que se impulsó desde la Generalitat, desde el Parlamento de Cataluña y desde los organismos ciudadanos que están apoyando este proyecto. En la misma línea es de destacar que el llamado, traducido del catalán, Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento, CAREC, un organismo económico independiente creado por la Generalitat de Cataluña, publicó un informe titulado Informe del CAREC sobre el Pacto Fiscal, que fue presentado el 3 de mayo de 2012. En el mismo se valoraba muy positivamente la posibilidad de que la Generalitat de Cataluña contara con un pacto fiscal en el marco de la Constitución orientado a equilibrar las cuentas públicas y a favorecer el desarrollo de Cataluña, manteniendo siempre con el conjunto del Estado un marco de cohesión y de coordinación de las políticas económicas básicas. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho ante la celebración de unas elecciones al Parlamento de Cataluña promovidas como plebiscitarias por parte de las instituciones catalanas el 28 de julio de 2015. En relación con esta propuesta, Joaquín Gay de Montella, presidente de la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, comentó el 28 de junio de 2015 que su entidad no colaborará con el proyecto de la Agencia Tributaria de Cataluña presentado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al que vamos a hacer referencia en uno de los capítulos siguientes, si no está consensuada ni bien vista por el Ejecutivo Central. En opinión de este dirigente empresarial, un planteamiento de una hacienda catalana ha de formar parte de una negociación y un pacto. Y advirtió, además, que de desarrollarse un planteamiento de este tipo de forma unilateral generará inseguridad jurídica y fiscal. 12.
¿La consecución del concierto económico sería favorable para Cataluña? La contestación desde una perspectiva política sería muy clara, rotundamente sí. Por esta razón, siempre nos ha sorprendido la falta de visión que tuvo Cataluña en el año 1980 al apostar por la pela, en otras palabras, por la vía de conseguir más recursos, en lugar de valorar en toda su dimensión el enorme valor político que tenía desde un ejercicio de la autonomía, la consecución de un concierto económico. Pero, además de esta visión política, hay que tener en cuenta otro tipo de consideraciones, como son las propiamente económicas. Desde esa perspectiva, viendo lo mucho que está sufriendo Cataluña por la falta de recursos y la aplicación del actual modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, en la situación de crisis por la que se ha atravesado, es obvio que, asumiendo las indudables capacidades de gestión que acreditan las instituciones catalanas, hubieran obtenido mejores resultados en términos de capacidad de gasto per cápita de los que en estos momentos tienen, o si lo quieres, casi deberíamos decir que los que hoy padecen. En relación con este tema, el 19 de septiembre de 2012 se produjo un debate en el Parlamento de Cataluña en el cual se aprobó una propuesta de pacto fiscal que debía entregar el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al presidente español Mariano Rajoy. La propuesta fue aprobada con los votos de CiU, CV, partido ligado a Izquierda Unida, y Esquerra Republicana de Cataluña, ICV, Iniciativa Ciudadana Catalana, Iniciativa per Catalunya Verds. Y como señalan el país, el 20 de septiembre de 2012, consistía en arrancar del gobierno central un concierto económico similar al vasco, con la diferencia de que a la cuota por el coste de los servicios prestados por el Estado se le añadía otro cheque más para contribuir a la solidaridad territorial. Y añadía este periódico que la Generalitat todavía no había traducido este documento en números. Precisaba que dos informes apuntaban que el nuevo concierto económico, en caso de seguir el modelo vasco, ya se ve que una vez más estaban olvidando el modelo navarro, que bueno, Pedro Luis no añade, pero son gemelos univitelinos, por lo tanto técnicamente se puede decir que es el mismo sistema, pero el olvido es intencional, no por reconocimiento de que es el mismo sistema. Hubiera aportado cerca de 11.000 millones de euros más a Cataluña antes de realizar su aportación a la solidaridad territorial. El primero de los informes era un estudio titulado El concierto económico, necesidad y viabilidad. Fue publicado por la revista IDES en la Generalitat y elaborado por la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, Elisenda Paluzie, que luego tendría su vertiente soberanista. Y analizaba el impacto que habría tenido en las arcas catalanas la aplicación del concierto económico vasco en los años 2005 a 2009. Según este trabajo académico, el déficit fiscal producido en esos años, es decir, la diferencia entre lo que aporta la comunidad catalana a la administración central y lo que luego esta última se gasta en su territorio, fue de entre 15.000 y 17.200 millones de euros, lo cual equivalía a un 8 u 8,5% del PIB catalán, de acuerdo con el estudio de la señora Paluzie. La aplicación del cupo vasco hubiera reducido el déficit fiscal hasta una cantidad que se situaría entre los 4.500 y los 6.000 millones de euros, y concluía su artículo destacando que en 2009 el déficit fiscal, según el ejecutivo de CiU, fue de 16.409 millones. Aplicando el concierto vasco, ese desfase hubiera descendido hasta los 5.449 millones, por lo que Cataluña hubiera recibido 10.960 millones más que en aquel momento. Esta cifra era confirmada también por un segundo análisis titulado Estudio sobre el Pacto Fiscal y el Sistema de Concierto, y que fue elaborado por el economista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actual director de FEDEA, Ángel de la Fuente, a quien nos hemos referido muchas veces en esta obra.
En ese trabajo, este economista apuntaba que la equiparación de Cataluña con el País Vasco tendría un rendimiento de algo menos de 11.000 millones de euros para el año 2007. La noticia publicada por El País, a la que venimos haciendo referencia, precisaba que la resolución del Parlament catalán planteaba que la Generalitat había de realizar una aportación a la solidaridad territorial. Sin embargo, la condicionaba a que, dado que Cataluña era la tercera comunidad que más recaudaba entre las comunidades autónomas de régimen común, también debía de ser, como mínimo, la tercera que más recursos fiscales tendría que disponer por habitante después de esa contribución. No pienses que lo anterior es un invento catalán, es alemán y se conoce como principio de ordinalidad. Se trata de un planteamiento que tiene su lógica y que no está reconocido en el modelo de financiación de las comunidades autónomas, aunque es tal vez previsible que eso, o tal vez algo parecido, se incorpore al que pueda ser definido en 2016, dice desde septiembre-octubre de 2015, cosa que no se ha hecho en 2014, no se renovó en 2019 y no se va a renovar seguramente en 2024. De hecho, el PSOE, que se oponía radicalmente a este concepto, aceptó en la llamada Declaración de Granada, aprobada a mediados del año 2013, una puesta en práctica del mismo. 10 años después, ¿dónde ha quedado la Declaración de Granada? 13. ¿Tiene Cataluña posibilidad de contar con su propio pacto fiscal? El 24 de febrero de 2012 le llamó a Pedro Luis don José López Buñol, un conocido notario, miembro del influyente Círculo de Economía de Cataluña, invitándole a pronunciar una economía sobre el concierto económico dentro de un ciclo sobre los sistemas de financiación que existen en el mundo. El objetivo era que los socios del Cercle y de la sociedad catalana en general conocieran estos temas como preparación de la negociación que iba a emprender la Generalitat de Cataluña con la administración del Estado para conseguir el ansiado pacto fiscal, aunque en la campaña electoral inmediatamente anterior CiU lo había denominado abiertamente concierto económico. Pedro Luis dio su conformidad inicial a participar en este ciclo de conferencias. Iba a haber otros dos ponentes, uno alemán y otro americano, para que hablaran de los distintos planteamientos de los sistemas federales de aquellos dos países. Pues le parecía a Pedro Luis importante explicarlo bien en lo que eran el concierto y el cupo, y sentando todo lo anterior salir al paso para las dolorosas e inaceptables descalificaciones que venía recibiendo el mismo desde los propios responsables políticos de Cataluña, una de las cuales has leído. Por desgracia, finalmente Pedro Luis no pudo asistir porque el ciclo de conferencias se adelantó a una fecha que para Pedro Luis resultaba totalmente imposible. Pero por esa razón ha seguido el tema con interés y con cierta asiduidad a lo largo del tiempo y tiene formado un punto de vista que gustaría de ser trasladado. En la modestia opinión de Pedro Luis Uriarte Santamarina, la posibilidad de que Cataluña obtenga un concierto económico, se le quiera llamar como se le quiera llamar, que significa en esencia tener reconocida la capacidad de mantener, establecer y regular dentro de su territorio el régimen tributario, según se reconoce en el artículo 41.2.a del vigente Estatuto de Autonomía Vasco, y de realizar la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos, artículo 41.2.b del mismo, puede analizarse desde varias perspectivas. Primero, desde la perspectiva constitucional se considera que esto no es posible, porque la disposición adicional primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, se refiere exclusivamente al caso de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad foral de Navarra, de acuerdo con lo que ha dejado sentado el propio Tribunal Constitucional en su sentencia del 28 de julio de 2010. Por lo tanto, para que Cataluña pudiera tener un concierto económico o un pacto fiscal, se requeriría una modificación de la Constitución que, por tratarse de un tema nuclear, aunque en su opinión no es la de un experto de derecho constitucional, se puede creer que requeriría un referéndum de aprobación.
por lo cual tendría que ser incluido dentro de una reforma mucho más profunda de la propia Constitución. Y como sabes muy bien, la resistencia que hasta ese momento, agosto de 2015, pero en agosto de 2023 también, ha presentado el Partido Popular, esta cuestión puede calificarse de monolítica o, si quieres, de numantina. Pero es cierto que la política da muchas vueltas y lo que no ha sido posible hasta ahora puede serlo en un futuro, si se consiguen mayorías de 2/3 en unas cortes constituyentes y la posterior aprobación de la nueva Carta Magna que incluya un modelo diferencial para Cataluña por referéndum en todo el Estado. Segundo, desde un punto de vista político. Pero Luis cree que en estos momentos las posibilidades de que se conceda un concierto económico o un pacto fiscal a Cataluña son muy limitadas, por no decir nulas, teniendo en cuenta lo que acaba de apuntar, los fuertes enfrentamientos que se observan día a día en los medios de comunicación, los posicionamientos políticos que existen en relación con el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común, donde muchas de ellas están presionando para que no se dé un trato de favor a ninguna comunidad, léase Cataluña, y el propio conflicto emocional que existe en relación con este tema, lo cual limita enormemente la posibilidad de maniobra política y por ello las posibilidades de solución resultarían mínimas. Sin embargo, hay que hacer constar que la situación puede cambiar como consecuencia de los planteamientos que viene defendiendo el principal partido de la oposición, el PSOE, desde que en julio de 2013 aprobó la llamada Declaración de Granada, un texto que buscaba un perfeccionamiento del sistema autonómico con la inclusión de determinados elementos propios de los estados federales, pero que no se pudo desarrollar más, a pesar del interés que tuvo en él mismo el entonces secretario general de ese partido, don Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse. Cuando se escriben estas líneas, dice en agosto de 2015, se han producido nuevos movimientos en ese partido, sin duda está muy presionado por las consecuencias que pudiera tener para el mismo la celebración de unas elecciones autonómicas en Cataluña el 27 de septiembre de 2015, calificadas por los partidos nacionalistas de plebiscitarias, en las que parece que el PSC puede obtener resultados muy pobres y sobre todo en la dificultad que tendría el PSOE en obtener un digno resultado electoral a nivel estatal si no cuenta con un fuerte apoyo en Cataluña, teniendo en cuenta el gran peso que tiene como consecuencia de su elevada población esta comunidad autónoma. Aquí un spoiler de 2023, hubo elecciones el 21 de diciembre de 2017 y elecciones el 14 de febrero de 2021, en las que acabó por obtener El Salvador Illa en la primera posición, no pudiendo tener la presidencia de la Generalitat, pero el Partido Socialista de Cataluña en el 28 de mayo del año 2023 obtuvo por carambola la alcaldía de Barcelona y una posición de cierto liderazgo electoral e institucional a partir de junio del año 2023, a la par de ser el primer partido en el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo evolucionará esto respecto a la situación de agosto de 2015 respecto de la de agosto de 2023? Lo que estaba claro es que el entonces secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ha dado una serie de pasos que apuntan hacia un intento de dejar atrás el famoso café para todos, que en su momento puso en marcha el ministro de UCD, Clavero Arévalo, en 1980, y que fortaleció el posicionamiento de Andalucía cuando concibió la convocatoria de un referéndum el 28 de febrero de 1980, ese que tuvo problemas en Jaén y Almería, que permitió a esa comunidad acceder a su autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución y no por la del 143 al que ella y el resto de las comunidades no históricas, le hace Euskadi, Cataluña y Galicia, en base a la disposición transitoria segunda de la Constitución. No es comunidades históricas y no históricas por algo etéreo, no. Disposición transitoria segunda de la Constitución a la que estaban abocadas, la diferencia del 151 y del 143. El primer paso lo dio Pedro Sánchez en una entrevista en Radio Euskadi,
y posteriormente en una intervención ante la llamada Barcelona Tribuna, cuando señaló en julio de 2015 que el objetivo era conseguir un autogobierno de mayor calidad en las comunidades que tengan vocación de autogobierno. Como te puedes suponer, de inmediato desató la tormenta. Para precisar, ¿qué quería decir el secretario general del PSOE con la expresión mayor calidad? Como consecuencia de esta tormenta, la responsable de programas de este partido, Meritxell Batet, quien ha sido presidenta posteriormente del Congreso de los Diputados, matizó que no solamente había que pensar en el País Vasco, Cataluña y Galicia, sino también en que Andalucía tenía vocación de autogobierno, mientras que otras comunidades, otras autonomías, habían planteado incluso una devolución de competencias. Por su lado, el secretario de organización del PSOE, es decir, el número 2 de ese partido, César Luena, aclaró el 3 de agosto de 2015 que su partido quería impulsar un pacto fiscal para Cataluña, pero sin precisar en qué consistiría y negando enfáticamente que su partido fuera a promover una España de dos velocidades. La aclaración era importante, porque las manifestaciones de Pedro Sánchez levantaron apoyos en Andalucía, en concreto en el gobierno entonces presidido por la poderosísima Susana Díaz. Desde esa federación socialista se consideraba que un pacto fiscal similar al concepto económico del País Vasco para Cataluña era imposible, de no ser que se aceptara que el Estado español no iba a garantizar en el futuro la igualdad económica de sus nacionales, como de hecho ya ocurre con las excepciones vasca y navarra, que suponen un bocado a ese criterio de equidad que es aún más preocupante si se considera que estas dos comunidades ricas reciben en ocasiones más dinero del Estado del que aportan, de lo que aportan. A estas manifestaciones desde Andalucía se han unido otras todavía más contundentes desde Extremadura, pues el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una entrevista concedida a Europa Press a comienzos de agosto de 2015, indicaba que nunca apoyaría un pacto fiscal para Cataluña, porque a su juicio, poner en marcha sistemas de financiación distintos sería profundamente injusto. El entonces presidente de Extremadura subrayó que no le obsesiona el autogobierno, añadiendo que en su opinión ni siquiera sería bueno tener más. En ese sentido, Fernández Barán aseguró que acepta el término plurinacional, pero no aplicado a derechos, deberes, ni sistema tributario, obligaciones fiscales, pensiones o defensa. Cuestión esta que, según su criterio, habría que replantearse, ya que considera que temas como la justicia nunca deberían de haberse descentralizado. Tercero, en cambio, desde una perspectiva puramente técnica, la posibilidad de que Cataluña contara con un concierto económico es exactamente la misma que la posibilidad de que Vizcaya y Guipúzcoa contaran con el mismo cuando terminaron la negociación en el año 1980. Es, por tanto, perfectamente posible. En definitiva, una vez resueltos los obstáculos que plantean los dos puntos anteriores, y llegados a un acuerdo entre los responsables del gobierno central y de la Generalitat, se trata de un problema de simple transferencia de medios, como los que se realizaron desde la Hacienda Estatal a las recién reconstituidas Haciendas Forales de Vizcaya y de Guipúzcoa. En ese caso, el traspaso se realizaría desde la Hacienda Estatal en Cataluña a la Agencia Tributaria Catalana, que se crearía con ese propósito. Por supuesto, habría que negociar también una serie de disposiciones, pero estas podrían ser copiadas prácticamente de pe a pa del propio concierto económico del año 2002 y de las posteriores situaciones de preceptos que lo han desarrollado. Además, sería necesario establecer una metodología de cupo que obviamente sería idéntica a la que tiene establecido en estos momentos el País Vasco, aunque los responsables institucionales catalanes pusieron mucho énfasis cuando plantearon su pacto fiscal en que ellos sí querían aportar a la solidaridad, no como los pérfidos vascos. De esta forma, las instituciones competentes de Cataluña podrían mantener, establecer y regular el régimen tributario, comprometiéndose a cumplir con una serie de principios generales, coordinación con el Estado, solidaridad, armonización fiscal, etc., y a pagar un cupo en base al peso que tiene el PIB catalán sobre el estatal. 14. ¿Aceptaría Euskadi que a Cataluña se le reconociera un pacto fiscal?
Los posicionamientos desde una perspectiva vasca, un planteamiento de esta naturaleza, te aclaro, dice Pedro Luis, que han sido y son favorables. En esa línea, en junio de 2013, la consejera de Economía y Competitividad del gobierno vasco, Arantxa Tapia, declaraba que ella estaba a favor de un concierto económico para Cataluña y remarcaba que nosotros defendamos nuestro concierto y los derechos históricos no significa que Cataluña no pueda tener un sistema similar. Entendemos perfectamente que Cataluña quiera tener alguna cosa similar a la que tiene Euskadi. En este mismo sentido, pero ya al máximo nivel institucional, en una entrevista con Radio Nacional de España el 13 de abril de 2015, interrogado sobre la posibilidad de que se pudiera extender el concierto a Cataluña, el lehendakari Iñigo Urkullu contestó que no tiene ningún problema, siempre y cuando se mantenga la singularidad que ésta contempla como derechos históricos respetada y amparada por la Constitución española. Y además, precisó lo siguiente: si no va en detrimento de nuestros derechos, no tengo problema en que otras comunidades históricas lo puedan tener. Para el Endacari Urkullu no es cuestión de que lo que podamos tener los vascos no lo queramos para nadie, está en función de lo que los derechos históricos dicen. Aunque conoces ya dos voces muchísimo más autorizadas que la de Pedro Luis, quizá te preguntes cuál es la opinión de Pedro Luis en este tema. Lo va a decir claramente. Cree que, en primer lugar, que Cataluña debe mejorar sustancialmente su nivel de financiación. Eso quizá podría conseguirse con el establecimiento del principio de ordenalidad que se ha comentado anteriormente, pero, sea por esa vía o por otra, es obvio que Cataluña necesita más recursos para desarrollar los servicios públicos que tiene transferidos. La posibilidad de que se le conceda un pacto fiscal, ya has visto que básicamente por razones constitucionales, políticas e institucionales es compleja, pero no existe ninguna dificultad técnica gravísima que lo impida. Por lo tanto, si se consigue un consenso político suficiente en relación con este tema, a Pedro Luis le parece muy bien que Cataluña, y como eh, apuntaba el lehendakari Iñigo Urkullu, otras comunidades autónomas históricas, el tema de las nacionalidades, que son cuatro: Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía, tengan un modelo similar al concierto económico, si así les interesa. ¿Perjudicaría esto al País Vasco? Personalmente creemos que no, aunque es cierto que al entrar en juego distintos actores dificultaría los procesos de negociación futura del concierto económico, pero en el otro lado de la balanza existiría la ventaja de que, al ser más comunidades las afectadas por el concierto económico y alguna de ellas de la personalidad singular de Cataluña, el respaldo a esta figura histórica sería aún mayor que el actual, tanto desde un punto de vista económico como político. 15. Algo que no se debería seguir haciendo. Cataluña, que en aquellos momentos estaba siguiendo otra estrategia, planteó hace unos años su legítimo derecho a contar con un sistema de financiación adecuado que superase las claras deficiencias del que ha sufrido en los últimos años. Por cierto, negociado y aceptado por los responsables políticos de la Generalitat en 2009. Lo cual, a juicio de Pedro Luis, supuso, vistas sus negativas consecuencias, otro grave error. Pero, teniendo pleno derecho a ello, no parece aceptable desde la perspectiva vasca, ni coherente ni positivo para los propios intereses catalanes, que se defienda que Cataluña deba contar con un concierto económico cuando, por otro lado, se está proclamando que el mismo es un auténtico privilegio y se relaciona su existencia con razones intolerables. Se te ha comentado en otros lugares de este libro que lo que significa morir de fuego amigo, haciendo referencia a la sorprendente situación de los ataques que recibe el concierto económico desde Cataluña, y no precisamente desde las fuerzas centralistas, que tienen un cierto peso político que en aquella nacionalidad, como podría ser Ciudadanos, aunque ciertamente Ciudadanos ha bajado de 2017 a 2021 de 36 a 6 diputados, sino desde los propios partidos nacionalistas catalanes y singularmente de los aliados políticos del PNV.
Además de las referencias que se han dado anteriormente, podría añadirse ahora las manifestaciones que realizó el entonces responsable de CIU en la negociación de la financiación, el todopoderoso Kiko Homs, ¿no? Francesc Homs, que entre 2000 y 2015 ha sido además conseller de la Generalitat, portavoz de la misma, cuando declaró el 24 de mayo de 2008 que el Estado español le impresionan más 90 muertos que el 90% del Parlamento de Cataluña. Una alusión a ETA con la que justificó que el País Vasco tenga el concierto económico. Sus palabras textuales fueron las siguientes: es muy gordo lo que diré ahora, pero lo que se ha demostrado en estos últimos 35 años es que al Estado español le impresionan más 90 muertos que el 90% del Parlamento de Cataluña, y si no, repasen quién tiene el concierto económico y quién no. Obviamente, quizá el señor Homs rectificaría sus palabras tras las declaraciones del presidente de la Generalitat en julio de 2015, a las que hemos hecho referencia anteriormente, en las que ha reconocido paladinamente que si Cataluña no cuenta con concierto económico fue por los graves errores que se cometieron en el pasado. 16. La posición actual de la Generalitat de Cataluña deja de lado la reclamación de un pacto fiscal. Habla, evidentemente, de 2015. En cualquier caso, desde que el Endacari Urkullu realizó las manifestaciones que acabas de leer, las cosas han cambiado mucho en Cataluña, porque la carrera para lograr su independencia está abierta. Como un paso más de la misma, Artur Mas y Gavarró, presidente de la Generalitat de Cataluña, presentó el 27 de julio de 2015 el modelo de administración tributaria que el gobierno catalán tiene intención de crear si, finalmente, se accede a una situación de independencia. Este organismo de recaudación y gestión es fruto de un trabajo de muchos meses y constituye una de las llamadas estructuras de Estado que Artur Mas siempre ha considerado prioritarias para construir una Cataluña independiente. El planteamiento de esta futura administración tributaria de Cataluña se basa en el trabajo de consultoras internacionales, Deloitte y Everis fundamentalmente, y de escuelas de negocio muy prestigiosas como ESADE, a las cuales el gobierno catalán ha encargado varios informes sobre cómo estructurar la hacienda. Tras la presentación realizada por el presidente de la Generalitat, su conseller de Economía, el prestigioso economista Andreu Mas Colell, declaró que después de estos trabajos estamos mucho mejor preparados para lo que tiene que acontecer. El planteamiento técnico en el que se fundamenta la creación de esta agencia tributaria se estructura en 4 organismos diferentes, entre los cuales se encuentra también la Agencia Catalana de Comercio Exterior y Aduanas. Como puedes ver, se trata de un planteamiento muy serio y muy bien pensado, y que además se inspira en un modelo radicalmente distinto al que caracteriza la administración tributaria española y, por extensión, la del resto de las haciendas forales. Convencer al ciudadano de la bondad de pagar impuestos sin necesidad de basarse en medidas de control o represivas. Según declaró Joan Iglesias, el responsable de coordinar todos estos trabajos, el modelo actual de relación entre los contribuyentes y la agencia tributaria española es de confrontación y litigiosidad, y debería cambiarse por uno el que funciona en Australia y Suecia. Quizá te haya extrañado esta referencia, pero te puedo asegurar, Pedro Luis, que no es ninguna tontería. Como señalaba Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, al analizar el proyecto presentado, la propuesta de mirar hacia Australia y Suecia a la hora de definir una nueva agencia tributaria catalana no es una ocurrencia, aunque requiera matices, y desde luego resulta útil para pensar en una reforma de la agencia tributaria española. Este catedrático opina así porque, en su opinión, los casos sueco y australiano parecen mostrar que la administración tributaria también puede contribuir al pago voluntario de impuestos si la relación con el contribuyente se hace más amistosa y cooperativa. Sin embargo, preventivamente señala también que no hay que olvidar que en Australia, al tiempo que transformaban su agencia tributaria, reformaban en profundidad su sistema fiscal para ganar en sencillez, justicia y estabilidad, y mejoraban sustancialmente el conjunto de la gestión pública para hacerla más eficiente. Finalmente, Santiago Lago hace una observación que está seguro que compartirás y que parece fundamental. En España y Cataluña existe una permisividad social con el fraude muy superior
a la que existe en Suecia, Australia. ¿Qué ocurrirá finalmente? Obviamente, si Cataluña accediera a una situación de independencia, el planteamiento de pacto fiscal decaería inmediatamente. La razón es la orientación que se le daría a todo lo que es el ámbito de gestión tributaria, ya que sería radicalmente distinta a la existente en estos momentos, tanto a nivel estatal como a nivel foral. Sabes que esta debe respetar una serie de normas de coordinación, colaboración y armonización fiscal que lógicamente un país independiente no tiene por qué establecer, salvo que vengan impuestas por la Unión Europea en el supuesto de que esa nación pertenezca a ella. Pero también podría ocurrir que el planteamiento de lograr la independencia no alcanzara el apoyo que sus promotores desean y que con ello tuviera que dejarse aparcado hasta que las circunstancias fueran más propicias, como ha ocurrido en el caso de Escocia. En ese supuesto no es de descartar que volvieran a surgir voces, aunque previsiblemente los protagonistas serían radicalmente distintos a los actuales, dice, desde 2015, que plantearan la necesidad de un pacto fiscal para Cataluña. En ese momento, intuye Pedro Luis que el Ejecutivo Central y por extensión las Cortes Españolas y el propio Tribunal Constitucional tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo para, de esa manera, y con otras decisiones complementarias, tratar de encauzarlo, lo que sin duda es hoy un problema grave que tiene planteado el Estado español. Y por lo tanto, ahí quedaría el asunto respecto a esa propuesta de pacto fiscal, concierto, que después del descarrilamiento del proceso parece que, por lo menos todavía, en agosto de 2023, no ha vuelto a ponerse encima de la mesa. El futuro no está escrito, se puede cambiar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty GP.